estamos enlazados con Jonathan Ruiz Torre. Él es directivo y columnista del periódico El Financiero. Ella es una publicación especializada justamente en estos temas. Jonathan, de antemano, muchas gracias por aceptar la invitación para comentar lo que ha sucedido hoy y ya se señala como un lunes negro. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Muy bien, Pepe, un placer estar aquí contigo y con tu auditorio. Muchas gracias. ¿Cuáles son las lecturas que están dando ustedes allí en El Financiero a todo lo que está ocurriendo en los mercados, comenzando por el pánico desatado en Asia y luego la repercusión en el resto de los mercados occidentales, financieros occidentales? Creo que es un primer aviso para Estados Unidos, Pepe. No se trata esto, digamos, de una hecatombe financiera, no es el caso, pero sí es de un primer aviso de lo que tienen que hacer las autoridades de ese país. Como tú ya lo comentaste, el hecho de que la bolsa de Japón se haya visto afectada por un pánico parte del hecho de que en Japón, después de 17 años, Pepe, después de 17 años de no subir las tasas, las subieron. Y no la subieron mucho, estamos hablando de un incremento alrededor de entre el 25 y el punto 25 y el punto 75%. Pero eso fue suficiente para mandar una señal. Y quien tiene deudas en yenes que habían sido tradicionalmente pues, muy económicas porque no te cobraban impuestos, no te cobraban tasa, bueno, ahora tienen que pagar sus deudas o quieren hacerlo para no endeudarse. Y cuando tú tienes mucho dinero, Pepe, lo que tienes que hacer es ver de dónde sacas para pagar esas deudas. Y la gente que tiene mucho dinero, estamos hablando de grandes fondos de inversión, pues lo que hace es vender acciones. Acciones de Japón, acciones en Asia, acciones en Estados Unidos, acciones de empresas tecnológicas para pagar deudas en Japón. Y eso lo que sucedió es que como con cualquier producto, cuando la oferta supera la demanda, baja los precios. Y lo que estamos viendo es una baja generalizada de precios, particularmente en las empresas tecnológicas, Pepe. Lo que sucede es que el dinero se transfirió de esas empresas tecnológicas a el pago de deudas en Japón. Suma eso, Pepe, ya lo comentabas, el hecho de que Estados Unidos no esté generando el número de empleos que venía generando en los últimos meses y por ende tienes una situación en la que los inversionistas se retraen y empiezan a sacar su dinero justamente de lo más riesgoso, que son las acciones, para ponerlo en otros sitios. Y volvemos al mismo punto. Una vez que quieres sacar tu dinero, lo que haces es vender acciones de empresas que también, como hay más oferta, se vienen a la baja porque se abaratan, Pepe. Entonces, lo que estamos viendo es una barata de acciones. Y aquí solamente un punto adicional. Si bien es cierto que estamos viendo una baja en el precio de las acciones tecnológicas, podemos ver que de cualquier modo siguen muy altos los precios. Y ya citabas tú el caso de Nvidia, esta empresa que hace semiconductores, como los miles que tiene cada quien en su celular o los miles que están en, digamos, en distintos electrónicos de tu casa. Esos semiconductores los fabrica Nvidia y también fabrica los que están en las nubes, en la nube de Amazon, en la nube de Google, en la nube de Microsoft. Y esos semiconductores es lo que le han dado valor a Nvidia. Bueno, Nvidia, si bien es cierto que cayó hoy, estamos hablando de que cayó, digamos, alrededor de un 2.7%, en un año, Pepe, ha ganado esa empresa 121% de valor. Entonces, la empresa sigue siendo cara. Lo que estamos viendo es una corrección en el precio, porque realmente estaba en precios exorbitantes, y no solo Nvidia, estamos hablando del resto de las empresas tecnológicas, Pepe. Estamos hablando de las grandes, gigantes empresas en el mercado de las partes electrónicas, lo que tú dices, semiconductores, etcétera. Vimos que también, junto con Nvidia, Microsoft se vino para abajo, Apple se vino para abajo, en fin, hay inquietud en los mercados de este tipo de empresas. Y sí, efectivamente, en Estados Unidos en el último mes solo se crearon 114,000 empleos nuevos y esto puso muy nerviosos justamente a todos los mercados, lo que tú estás ahora comentando. ¿Cómo nos pega en México toda esta situación? Porque de pronto en la mañana había mucho interés en ver la cotización del peso mexicano frente al dólar, andaba rayando el peso los 20 pesos, creo que cerró bastante más abajo, cerró en 19,39 según reporta Banco de México. Correcto, Pepe. Y después del 19.39 ha seguido bajando. En este momento el dólar cotiza en 19,16 en los mercados internacionales. Entonces lo que estamos viendo es una baja porque así sucede cuando hay una sobrereacción.
no solo humana, hay muchísimos, muchas computadoras involucradas que disparan señales de inmediato para reaccionar en caso de que un activo, en este caso una acción, suba o baje de precio. Ante esa circunstancia, lo que hacen es vender otros activos, como pueden ser pesos, de manera automática. Y eso lo que hizo es una sobrereacción que efectivamente mandó el dólar pues, cerca de los 20 pesos en una señal de que hay nerviosismo efectivamente. Ahora, no es de que hoy ya se acabó esto, Pepe, no es de que hoy se acabó porque hay otros elementos que subyacen a esta circunstancia, solo por citar un caso. Muchas empresas, particularmente las nuevas, las que aún no conoce la gente, porque son empresas que van a ser el próximo Microsoft, quizás estoy exagerando, pero es decir, las nuevas empresas tecnológicas que apenas están creciendo, los startups, están siendo financiados ya no por empresas visibles, como pudieran ser los bancos, sino muchos fondos de capital que responden a intereses de familias o bien incluso de pequeñas empresas bancarias, pero que no están a la vista y que son las que tienen dinero comprometido en estas empresas. Y es ahí en donde hay una preocupación señalada por el Financial Times, en el sentido de que estas empresas también fueron sobrevaluadas y en algunos casos sus acciones están siendo vendidas en este momento para pagar otras circunstancias, es decir, pagar deuda en yenes, por ejemplo. Y no está alcanzando el dinero, Pepe, en algunos casos, y esto lo que puede hacer, y no estoy diciendo que ya ocurrió, pero lo que puede ocurrir es que estos fondos de inversión que no están a la vista, digamos, de las autoridades ni de las grandes entes financieros, pudieran descapitalizarse, y eso sí, es un riesgo de una probable crisis mayor, Pepe. Pues muchas gracias, Jonathan Ruiz Torre. Te agradezco el que nos hayas aclarado el contexto en el que se está dando toda esta situación que lógicamente ha creado un enorme nerviosismo. Nos pone más nerviosos lo que acabas de decir ahora, de que esto no se va a acabar el día de hoy o mañana. Hay que esperar, dentro de un ratito van a abrir ya los mercados en Asia a ver cómo repuntan o cómo reaccionan luego de lo que sucedió con este pánico inicial. Todavía no hay los índices, ¿verdad?, para poder informar. No, todavía no, Pepe, pero es importante también señalar que la Secretaría de Hacienda ha cumplido este ánimo de austeridad y de serenidad ante la circunstancia internacional, y que el Banco de México, principalmente el Banco de México, autónomo como es, ha sabido reaccionar en otras circunstancias, y es cierto que está bien capitalizado. Tenemos reservas por más de 220 mil millones de dólares que pueden servir para colchón en una circunstancia de crisis, Pepe. Muchas gracias, Jonathan, como siempre, un placer saludarte. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas tardes todavía, Jonathan Ruiz Torre, directivo y columnista del periódico El Financiero. ¿Qué dice el periódico? Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.